Yo les quiero pedir que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 14, verso 25, en adelante. Lucas capítulo 14, del verso 25 en adelante. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanas, y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Padre Celestial, yo quiero pedirte, Señor, humildemente, que tú nos reveles tu palabra, que tú nos reveles la cruz de Jesucristo en nuestras vidas, que tú nos hables de la cruz, del misterio de la cruz. Háblanos, Señor, del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, en esta tarde, de esa cruz bendita que nos da vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor muchas veces nos habla en su palabra acerca de la cruz. Yo creo que es un mensaje muy escuchado hablar de la cruz de Cristo. En Semana Santa se habla mucho de la cruz. O sea, hay películas de la cruz, de la crucifixión. Y a veces nosotros pensamos que la cruz solamente es un hecho de una persona que sufrió terriblemente y que fue azotada, y ahí queda. Y eso es como el horizonte que tenemos de eso es la cruz. Pero la cruz es un mensaje que predicó Jesucristo durante todo su ministerio. A todo lo que él apuntó desde que él comenzó a predicar fue a la cruz. Él muchas veces dijo que él iba a morir. Siempre. Todo su mensaje, él enseñó muchas cosas, pero todo lo que enseñó estaba enfocado a un punto, el que iba a morir. Él iba a morir y él le decía a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y al tercer día resucite. Él siempre habló, predicó, enseñó, dijo y profetizó acerca de su muerte y de su resurrección. Los discípulos muchas veces, Pedro en una ocasión, el apóstol Pedro le dijo: Señor, que no te ocurra a ti esto. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo vas a ir a la cruz? Pero el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, que no pones la mira en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. Y a mí me causa mucha atención lo que le dijo el Señor a Pedro. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Lo trató súper duro. Porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino que en las cosas de los hombres. Y lo que estaba haciendo Pedro, le estaba diciendo: Señor, que no te acontezca tal horror, que no vayas a morir y no vayas a sufrir tanto. Que no vayas a sufrir. Mira cómo vas a sufrir, cómo vas a permitir que venga tanto sufrimiento y dolor a tu vida. No lo hagas. Y el Señor: apártate de mí. No pongas la mirada en las cosas de los hombres, sino que pon la mirada en las cosas de Dios. Y la pregunta que yo quiero hacerles. Se me olvidó la pregunta. No. La pregunta es: ¿entendemos realmente ese sacrificio, esa cruz? ¿La entendemos realmente? ¿Sabemos de lo que significa? Porque a veces el Señor dijo, y hay un versículo que el que quiero apuntar dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. El Señor no dijo el que lleva mi cruz, dijo el que lleva su cruz. Muchas veces se habla
de que la cruz que llevamos nosotros es a lo mejor un sufrimiento, una enfermedad, ¿ah? O una persona que tenemos que arrastrar producto de sus debilidades. Y yo escuchaba muchas veces que una persona decía, mi cruz es un enfermo que tuvo que cuidar. Mi cruz es una persona que tuve que levantar y llevar porque tenía un problema terrible. Mi cruz es mi hijo. ¿Lo has escuchado? Una vez una señora decía, mi cruz es mi hijo, y el chiquillo era súper desordenado, pero tenía una vida terriblemente desordenada, y esa era su cruz. Pero eso no es la cruz. La cruz el Señor, cuando habla de la cruz, no habla de eso. No habla de que no dice que la cruz tiene que ser o va a ser algún tipo de calvario que vas a tener que llevar por alguien. No es esa la cruz. El Señor, cuando habla de la cruz, habla de un hecho súper puntual y habla de morir. De morir. La cruz era un símbolo de muerte. Sinónimo de muerte, lo hemos compartido muchas veces. La cruz significa morir. Cuando Jesús hablaba de que Él iba a ser crucificado, Él estaba hablando de que Él iba a sufrir una muerte horrorosa, una muerte terrible. Y los discípulos no entendían no sabían si era una metáfora o era algo que realmente iba a pasar. Pero cuando siguió pasando el tiempo y se daban cuenta que realmente lo que Jesús estaba diciendo era que Él iba a sufrir una muerte terriblemente dolorosa, ahí empezaron a preocuparse los discípulos. Empezaron a preocuparse. Pedro llegó a decirle, Señor, que no te ocurra esto. Pero Jesús sabía que tenía que ir a esa cruz, tenía que ir a morir en esa cruz. Ustedes recuerdan el momento cuando Jesús venía caminando y estaba Juan el Bautista que bautizaba. Juan el Bautista estaba bautizando y ve venir a Jesús. Y le dice, lo queda mirando de lejos y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan de esa frase? En ese momento Juan el Bautista estaba declarando que Jesucristo era un sacrificio, que Jesucristo venía a ser un sacrificio. Él vino a enseñar el camino al Padre, vino a enseñarnos el camino correcto hacia Dios, vino a enseñarnos cuál era el camino que nosotros debíamos seguir para ser aceptados por Dios. Y ese camino llevaba a un solo punto, que era la cruz, la crucifixión. Y Jesús todo lo que enseñó, todo lo que habló, todo lo que bendijo, todo lo que hizo, todas las cosas que Él le entregó a la humanidad, Él dividió la historia antes y después de Cristo. Él dividió, Él vino a dejar algo sumamente grande a la humanidad. Ha sido el único filósofo, maestro de ética, como quieran llamarlo, que dividió la historia. Y que de Él se decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios hecho hombre, que Él era la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él era Dios hecho hombre. Y Él vino a enseñarnos un camino, un solo camino, el camino de la cruz. ¿Qué es lo que cómo debíamos vivir? Pero eso tenía un precio. Y el precio era la cruz. La cruz de Jesucristo. La cruz del Calvario. Uno, de repente, podemos nosotros preguntarnos, pero ¿y qué es lo que es la cruz? Realmente, ¿qué es la cruz? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo puedo yo asimilar la cruz? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Se han preguntado cómo podemos nosotros llevar la cruz a un hecho práctico en nuestras vidas? ¿Lo han preguntado, no? Yo me lo he preguntado. Porque el mensaje de Jesucristo es la cruz. El mensaje de Pablo fue la cruz. Cuando va a Corinto y le dice a los corintios, no he querido saber cosa alguna entre vosotros, sino una sola cosa, a Jesucristo y a este crucificado.
y hablaba del poder de la cruz. La cruz tiene poder. La cruz nos da libertad. La cruz tiene poder. La cruz nos da el mensaje de Dios. Pero ¿qué es lo que es la cruz? En sentido práctico, ¿qué es lo que es la cruz? Es morir, ¿cierto? ¿Y cómo morir? ¿Cómo? ¿Morir qué? Yo estaba leyendo un libro de David Wilkerson, no sé si lo ubican, muchos lo ubican, y él decía algo muy, muy especial con respecto a la cruz, que yo lo traje acá y quería leérselo. Él está hablando de la cruz. Dice, he aquí el dilema. Ni siquiera puedo ser un discípulo de Cristo a menos que tome mi cruz. No puedo seguirle a menos que sea a través del camino de la cruz. No soy digno de ser su hijo a menos que acepte la cruz. Y de eso habla la Biblia. Si nosotros vemos en Lucas 14, 27, dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. En Mateo 10, 38, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Mateo 10, 38, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16, 24. Ese es el mensaje de Jesús. Toma tu cruz, muere. Si no eres capaz de tomar tu cruz y venir en pos de mí, no eres mi discípulo. Si nosotros, hermano, y aquí David Wilkerson lo dice en el libro, haciendo reflexión a estos versículos que leí. No es una interpretación nueva, es algo que yo podría decir, pero quiero leerlo porque no es algo que se me ocurrió a mí. El dilema, ni siquiera puedo ser un discípulo de Cristo a menos que tome mi cruz. ¿Quién quiere ser un discípulo? Cuando hablamos, ¿quién quiere ser discípulo de Cristo? Todos queremos ser discípulos del Señor. Debe ser bonito, imagínate, haber visto los milagros que vieron los discípulos. Pero nadie puede ser un discípulo de Cristo a menos que tome la cruz. No puedo seguirle a menos que sea a través del camino de la cruz. A través del camino de la cruz. No hay otro camino, hay un solo camino para seguir y es el camino de la cruz. ¿Quieres ser su discípulo? ¿Quieres ser su discípulo? ¿Quién quiere ser discípulo del Señor? Hay harto. Bueno, bien, vamos bien. Ojalá que cuando termine haya uno que levante la mano. Habemos harto. Pero para ser discípulo del Señor, para ser discípulo de Cristo hay que morir. Hay que ir a la cruz. Hay que tomar la cruz de Cristo. Hay que caminar el camino del Calvario, el camino hacia la cruz. De lo contrario, no podemos ser discípulos del Señor. No soy digno de ser su hijo a menos que acepte la cruz. Y la cruz también hay que aceptarla. No es solamente que yo la miro, la contemplo, la veo, la entiendo, porque también podemos entender la cruz. Podemos tener claridad en nuestra mente de qué es lo que es la cruz. No solamente eso, sino que hay que vivirla. Hay que vivir la cruz. Los discípulos del Señor cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, ellos en un momento entendieron que el llamado de Jesucristo no era una religión nueva, no era una religión bonita, no era algo simpático, buena onda, que vamos a pasarlo bien y vamos... No. Lo que Jesús les estaba llamando era para ser un discípulo había que tomar un camino doloroso, que te va a traer sufrimiento. Y dice la palabra, el Señor le dijo a sus discípulos, y sufrirán por causa del Hijo del Hombre. Y el camino de la cruz trae sufrimiento, pero el fin es gozo. Pero trae sufrimiento. El fin es gozo, la vida eterna, pero trae sufrimiento.
No podemos decir, no, esto es maravilloso, es un jardín de rosas. No. Trae sufrimiento, trae dolor, trae negarse a sí mismo. Para ser discípulo tengo que negarme a mí mismo. Tengo que entregarle a Dios el control. Dios, toma tú el control. Quiero leer una parte que me tocó mucho mi corazón esta semana. No soy digno de ser su hijo a menos que acepte la cruz. Además, soy llamado a ser su hijo. Soy llamado a la gloria en la cruz. Obviamente esto es un punto clave para entender el nuevo pacto, pero ¿cómo puedo tomar la cruz, aceptarla y rendirme a ella si no sé lo que esto significa? A veces no entendemos lo que esto significa. Y yo les quiero confesar que yo no entendía muy bien lo que esto significaba. Porque, entendía el concepto, pero no tenía esa revelación de lo que realmente significaba. Y quiero leer esto último del libro. ¿Cuántas definiciones de la cruz has escuchado durante tu vida? Yo reflexionaba con el libro y decía, muchas definiciones de la cruz. Con toda sinceridad debo admitir que durante muchos años jamás me fue predicada la cruz de una forma que me dejara satisfecho, que mis más profundos anhelos acerca de ella. No podía predicar de su plenitud porque no la había experimentado. Además, en su sentido teológico, continúa siendo un misterio para mí. En mi desesperación propuse al Señor un desafío. Padre, sabes que estoy ansioso y dispuesto a tomar tu cruz y seguirte. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está esa cruz? ¿Qué cosa es? Tú dices en tu palabra que es mi cruz, y Pablo dice que debo ser crucificado y debo morir. Sin embargo, Señor, ¿cómo me llamas a aceptar una cruz que no entiendo? Y si la entiendo, ¿cómo voy a algún día entender el nuevo pacto? Responde, y ahí hace una pregunta y dice, responde con honestidad. ¿Entiendes el significado de la cruz, de tu cruz, de tu muerte y de una forma personal? ¿Entiendes el significado de la cruz, el significado de tu muerte de una forma personal? ¿La entiendes? Es difícil entender esto. Y hay acá, bueno, él sigue narrando y sigue haciendo, y hay una parte donde a mí realmente me fui a la escritura, a este versículo, y me di cuenta, hermano, que ir a la cruz de Jesucristo, morir, es doloroso, es difícil y es algo que uno no quiere hacer. Uno no quiere morir. Uno no quiere morir al yo. Uno no quiere morir a sus pasiones, a sus deseos, a su carnalidad. Uno no le cuesta morir a sí mismo. Le cuesta a uno negarse. Es difícil. Uno no quiere negarse. Uno no quiere dejar de hacer cosas que son ricas de hacer para uno. Uno no quiere hacerlo. Uno no quiere dejar de practicar ciertas cosas que te traen placer. No quiere. ¿O sí? Porque es rico sentir placer por algo y uno quiere seguir y ojalá no sentir culpa de eso. Uno quiere, pero el Señor habla en su palabra que debemos morir a nuestros deseos, que debemos negarnos a nosotros mismos y debemos renunciar, que es lo más difícil. Debemos renunciar a nuestros deseos pecaminosos. Y voy a hacer un paréntesis ahí. Renunciar significa,
Morir en la cruz, ir a la cruz significa renunciar. En algún momento, hermano, todos hemos luchado contra un pecado. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Yo primero. Todos hemos luchado contra el pecado. O contra un mal hábito. Contra un hábito que es incorrecto. Sea lo que sea. Vamos a hablar de uno que hasta parece chistoso. Una persona que es cagüinero. Un mal hábito, sabemos que está mal. Y luchamos, pero lo seguimos haciendo. Y nos proponemos en nuestro corazón y en nuestra vida, no, yo voy a dejar de hacer eso. Voy a dejar de mentir, voy a dejar de robar, voy a dejar de cagüinear, voy a dejar... No lo hago más, nunca más, no lo hago más. Nunca más. Pero resulta, y nos esforzamos, y pasa una semana, pasa un mes, y estamos venciendo y caemos. Oh, se nos soltó la lengua y quedó la escoba. Cometimos un pecado y nos sentimos culpables. ¿Le ha pasado eso o me ha pasado a mí nomás? ¿A todos? Menos mal, estaba ya. Pensé que estaba hablando. Nos pasa eso. Y a veces queremos cambiar. Tengo el ánimo de cambiar. Yo quiero cambiar, yo voy a cambiar. Y voy a hacer esto. No voy a ir más a ese lugar. No voy a comprar más de esto otro. O no voy a practicar más esta situación y voy a dejar voy a dejar de pecar, voy a dejar de hacer esto. Este mal hábito lo voy a eliminar de mi vida. Este mal pensamiento, estos malos pensamientos que me llevan a hacer esto, los saco de mi vida y no pienso más y más. Y cuando me vienen malos pensamientos, empiezo a hacer juegos para... Y hacemos, y lo hacemos, y tratamos. Pero, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe? Eso es un error garrafal. ¿Sabe por qué? Porque al hacer eso, al luchar de esa forma, estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Y cuando nosotros somos capaces de estar 2 semanas sin cometer ese pecado, cuando somos capaces de estar 1 mes sin cometer ese pecado, nos hacemos fuertes. Y creemos que podemos. Y nos creemos poderosos. Nosotros me la puedo, yo con esto me la puedo. Y ahí está el gran fracaso. Los psicólogos ayudan con la autoayuda. Libros de autoayuda. Terapias de autoayuda. Cree en ti mismo. Iglesias que creen en la psicología de la autoayuda. No, tú eres Dios, tú eres una criatura preciosa para Dios y tú puedes, y tú todo lo puedes. No, yo todo. Pero resulta que vamos siempre practicando el pecado, siempre cayendo en pecado. No eliminamos del todo el pecado y estamos siempre luchando con un mal hábito. Estamos siempre luchando con una mala actitud. Estamos luchando contra cosas que nos dañan a nosotros mismos, nos hacen sentir culpables y nos hacen sentir en el infierno. Y venimos a la iglesia a veces decimos, ¿y para qué voy a ir? Si mi vida no cambia, esto no me sirve. Y al final terminamos no yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra fe empieza a disminuir. Empezamos a perder la fe. ¿Y sabe por qué perdemos la fe? Porque somos demasiado fuertes. Y creemos que podemos cambiar nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Creemos que podemos transformar nuestros malos hábitos con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestras capacidades. Yo lo puedo, yo me lo puedo. Y hay mucha gente que no conoce al Señor y no, yo me la puedo, yo puedo hacer todo, yo hago esto y esto otro. Pero la verdad es que viven un infierno en sus vidas. Viven llenos de culpa. Viven con sus vidas totalmente destruidas interiormente. Y cuando nadie los ve y cuando nadie está totalmente solo, mucha gente llora amargamente porque está frustrado, porque no puede romper malos hábitos de su vida. Y eso ocurre, y eso es verdad. Mucha gente que ha conocido al Señor
yo mismo, vivía una vida tratando de superar cosas que nunca pude superar hasta cuando llegué a Cristo. Y hay personas que viven una frustración terrible en sus vidas y cuando llegan a Jesucristo pueden ser liberados. Pero hay cristianos que hemos conocido al Señor y nos acostumbramos a vivir en nuestra fuerza, a tratar de superar las cosas en nuestra fuerza. Pero para poder superar los malos hábitos, el pecado, para poder superar estas cosas que nos atacan, los deseos de la carne, hay deseos de la carne que nos ganan. Hay deseos de la carne que están ahí y que nosotros no los podemos eliminar, no los podemos borrar. Y hacemos todo lo humanamente posible y no los podemos borrar. Un mal carácter. Soy irritable. Soy un ángel en la iglesia y un demonio en la casa. Y somos ahí, estamos ahí. ¿Cómo? Somos como que prendimos con agua. Con agua, es el pasto seco, con agua prendemos. Y que no, yo voy a cambiar mi mal carácter, voy a cambiar esta forma que tengo, me irrito, me exalto y se me vienen todos los demonios a mi mente cuando, no, yo lo cambio, y no lo podemos cambiar. Y tratamos y no podemos. Y lo logramos 1 semana, 2 semanas, estamos bien, y cuando queremos estar, pasa una cosita y queda la escoba. Y no podemos. ¿Le ha pasado o no? Bien. Nos ha pasado, porque eso es real. Y uno dice, pero ¿cómo podemos cambiar estos malos hábitos? La Biblia dice que el Señor nos liberó, ¿o no? Ahora, ¿cuándo nos liberó? ¿Cómo nos liberó el Señor? En la cruz del Calvario, hermano, fuimos liberados. Y nosotros tenemos que ir a la cruz. Si queremos experimentar la libertad con que Cristo nos libertó, tenemos que experimentar la cruz. No hay otra forma. Y cuando Jesucristo estaba colgando en la cruz, cuando estaba colgando literalmente, estaba ahí Jesús, dice que Él condenó la carne, el pecado en la carne. Ahí estaba, colgando, y cuando Él colgaba en la cruz, no tenía ninguna posibilidad de hacer nada para aliviarse, nada. Él no tenía ninguna posibilidad de aliviarse. De aliviar su dolor, su sufrimiento, no tenía. Hizo una cosa. ¿Saben lo que hizo Jesús? Confió en el Padre y dijo, consumado es. Señor, a ti entrego mi espíritu. Lo único que hizo Jesús es confiar en el Padre. Y confiar no solamente que esto iba a acabar luego. Él confió en que iba a resucitar. Él no confió en que este dolor se iba a acabar luego y ya va a pasar. No, Él confió en que iba a resucitar. En eso confió. Su confianza estaba en que Él iba a vencer la muerte. En que Él iba a vencer el pecado. Su confianza la puso en Dios. Su fe la puso en Dios. Y cuando Él fue a la cruz, Él dijo, yo voy a vencer el pecado. Yo voy a vencer al pecado. Y lo creo. Y lo creyó. Jesús en la cruz tuvo que tener fe. Lo único que tenía era fe. Y nosotros cuando combatimos contra el pecado, lo único que tenemos que tener es fe. ¿Y fe en qué? En que Dios es el que hace la obra. En que Dios es el que nos cambia. Es Dios el que nos puede hacer un milagro en nuestra vida. Es Dios, nadie más que Él, el que puede cambiarnos, puede transformarnos, puede sacar tu mal hábito, puede sacar tu pecado. Es Dios el que lo puede hacer, nadie más. Ni tú, ni un psicólogo, ni una filosofía, ni una religión, nadie. Si tú necesitas cambiar algo en tu vida, en la cruz del Calvario está la respuesta. Morir y decir, Señor, yo no puedo. Tirarte al suelo y decir, Señor, yo no puedo con esto. Yo he luchado, yo he sufrido, yo he batallado, yo he hecho
he leído todos estos libros y no puedo. Señor, yo no puedo. Hazlo tú, por mí. Hazlo tú, Señor. Necesito que tú hagas un milagro dentro de mí. Cuando hacemos eso y renunciamos a nuestras capacidades para cambiar y ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios hace un milagro. En ese momento Dios puede hacer un milagro. Antes de eso Dios no va a hacer un milagro, hermano. Por eso fallamos tantas veces. Por eso queremos cambiar tantas veces, pero no podemos. No podemos. Con nuestras fuerzas, con nuestros... No podemos. A veces decimos, estamos llenos de palabras obscenas. Y queremos cambiar. No podemos, pero Cristo puede. Y tenemos que renunciar. Renunciar a nuestras capacidades, a nuestras fortalezas. Renunciar a que nosotros somos bacanes y podemos. Y decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Pero para hacer eso tenemos que tener fe. Y la fe nos tiene que llevar a buscar de Dios. A buscar un cambio. No puede ser posible que tú estés luchando contra un pecado. Estés luchando contra un mal hábito en tu vida. Y creas que Dios lo puede hacer, pero no hagas nada. No lo busques. No lo busques. No te esfuerces por buscarlo, por creer. No te esfuerces porque ese granito de mostaza de fruto. Quizás no podemos hacer nada en términos de técnicas. Pero sí podemos creerle al Señor. Sí podemos buscar a Dios. Sí podemos levantarnos de madrugada a orar a Dios. Sí podemos acostarnos de noche, tarde, orando al Señor, buscando su rostro, pidiéndole al Señor, Señor, hazlo. Ten misericordia de mí, que soy pecador, y haz un milagro. Sí podemos hacer eso. Sí podemos dejar de ver televisión en la tarde y orar a Dios. Consagrar tiempo de mi vida en buscar su rostro, en alimentar mi espíritu del Señor, alimentarme de Dios, alimentar mi corazón con el Señor. Eso sí lo podemos hacer. ¿Y lo hacemos? ¿Lo hacemos? A veces necesitamos, hermano, necesitamos un milagro. Estamos desesperados por un milagro. Estamos desesperados y nos abrimos paso, como la mujer del flujo de sangre, que llevaba años sangrando, años con un pecado, años con un mal hábito, años llevaba con algo terrible en su vida. Pero cuando supo que Jesús estaba ahí, cuando descubrió la cruz, cuando descubrió que en la cruz de Cristo estaba la salvación, estaba la libertad para ella, ¿qué es lo que hizo? Ella se abrió paso por en medio de la multitud. Se abrió paso y decía, si yo toco el borde de su manto voy a ser sana. Si toco el borde de su manto... Y nosotros no abrimos paso. Vamos a buscar al Señor. Vamos, lo pregunto, no me lo conteste, pero vamos a buscar a Dios desesperado para que Dios haga un milagro. Vamos a buscar al Señor desesperado en la madrugada para que Dios me sane, para que Dios me transforme, para que Dios cambie mi mal carácter, para que Dios cambie mi angustia, para que Dios haga algo, para poder cambiar mi familia, para poder cambiar en lo que estoy mal. Hago algo, me sacrifico, me voy en medio de la multitud con desesperación a tocar el manto del Señor. A veces no, después lo hice, no, mañana. Hermano, la cruz de Cristo es eso. La cruz de Cristo es hacer ese esfuerzo, es creer. Eso es la cruz, es creer. Negarse a sus propios placeres, negarse a hacer algo por un placer y buscar a Dios, y buscar al Señor, y consagrar tu vida a Él, y consagrar y obedecer a su palabra. Quiero leer, para terminar, Segunda de Corintios capítulo 2.
No sé si es 2 o es 10. No. 10 es 10. 10 cuadros. ¿Qué anoté acá? Porque las armas de nuestra milicia, dice, las armas con las que nosotros peleamos, las armas que tenemos para pelear, no son carnales, no son mentales, no son con psicología, no son con autoayuda, no son con principios no son carnales, porque todos esos carnales no son con capacidades humanas, no son porque yo soy bacán y me la puedo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Pero ¿qué es lo que es? Es espiritual. Los que viven por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu. Hermano, para ser guiados por el Espíritu tenemos que alimentar el Espíritu. Y yo alimento el Espíritu con oración, con la lectura de la palabra y congregándome, oyendo la palabra de Dios y congregando. Eso son las formas de alimentar el Espíritu que la palabra de Dios establece. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Nosotros, hermanos, para morir tenemos que negarnos, renunciar al yo creo, al yo opino, al yo siento, al a mí se me ocurre. Tenemos que renunciar a eso y decir, Señor, tú lo dices, yo me someto. Tú lo dices en tu palabra, yo me someto. No lo entiendo, pero me someto. Me cuesta, pero me someto. Eso es alimentar el Espíritu. Señor, yo te busco, yo tengo necesidad y yo renuncio a mi vida y te busco. Oro a ti, clamo a ti, pido a ti, porque te necesito. No hay otra forma, no hay otro camino. Cuando nosotros renunciamos a nuestras capacidades y decidimos seguir a Jesús, obedecer y someternos a su palabra, someternos en obediencia a su palabra y buscar su rostro, buscarlo, aunque a veces no sintamos nada, aunque a veces no tengamos ninguna emoción, ningún sentimiento, oremos 1 hora arrodillados y lo más grande que saquemos es un tremendo dolor a la rodilla, pero seguir. Y al otro día volver a orar. Aunque no sientan ningún escalofrío, ni que se te paren los pelos, ni que no sientan nada. Lo único que sienta es otro terrible dolor a las rodillas. Pero al otro día levantarte y seguir orando. Dios te va a escuchar. Dios va a hacer un milagro. Y va a ser el milagro más grande. Quizás no te va... Lo que necesitamos adelgazar no nos va a enflaquecer. Pero sí lo que va a hacer Dios me va a dar fortaleza. Fortaleza espiritual. Fortaleza para seguir adelante. Fortaleza para negarme a mí mismo. Fortaleza para creer a su palabra. Fortaleza para confiar en Dios. Fortaleza para dedicar mi vida a conocer a Dios. Fortaleza para tener mi vida consagrada al Señor. Te va a dar fortaleza, Dios lo va a hacer. Y a veces nosotros venimos a la iglesia y como decía hace un tiempo, estamos pensando, ¿y cómo habrá salido el Barcelona? ¿El Colo a qué hora jugará? ¿El Naval habrá empatado? Estoy tirando así.
¿Cómo irá hoy día que ir a nadar en la noche? Pero hermano, cuando nosotros buscamos al Señor de corazón, nosotros anhelamos oír la palabra del Señor, anhelamos conocer algo de Dios, anhelamos escuchar de Dios, lo anhelamos en el corazón, nuestro espíritu tiene hambre, nos da más hambre espiritual. Cuando alimentamos nuestro espíritu, nuestro espíritu despierta y tiene más hambre. Y cuando venimos a la iglesia queremos oír más. Y cuando llegamos a la casa queremos leer más. Y queremos comprar otro libro y queremos orar al Señor y queremos estar, porque si alimentamos nuestro espíritu, vamos a despertar, nuestro espíritu se va a fortalecer. Y si tú quieres cambio en tu vida, tienes que morir a tus deseos y alimentar tu espíritu, alimentarte del Señor, alimentarte de Cristo. Y te vas a hacer fuerte, pero fuerte espiritualmente, que es la fortaleza que uno necesita. Uno necesita fortaleza. Y para ser fuerte hay que morir. Tenemos que ir a la cruz. Y la cruz es renunciar. No hay otra. Eso es sencillo, pero tan profundo. Es tan sencillo, pero tan profundo. Debemos morir para vivir. ¿Quieres ganar tu vida? El que quiere ganar su vida la perderá. ¿Quieres perder tu vida como persona? ¿Quieres perderla? Si estás dispuesto a perder tu vida, vas a encontrar tu vida. La vas a hallar. Vas a hallar la vida de Dios en ti. Vas a hallar la vida verdadera. Y la única forma es ir a la cruz. Toma tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Negarte a tus deseos. Renunciar al yo puedo, al yo quiero. Renuncia a tus deseos. Toma tu cruz y renuncia a tus deseos. Toma tu cruz y empieza a alimentar tu espíritu. Toma tu cruz y empieza a levantarte a las 5 de la mañana a buscar de Dios. Entra a las 6 a trabajar, levántate a las 4. Y busca al Señor y ora. Antes de ir, levántate media hora más temprano y ora al Señor. Y consagra tu vida a Dios. Necesitas morir. ¿Quieres morir? Tienes que hacer eso. Tienes que buscar al Señor. Tienes que dejar tiempos de ocio de la teleserie, fuera. A orar, a buscar de Dios. Esos 45, ¿cuánto dura una teleserie que no? Hace tiempo que no. ¿Una hora? ¿Cuánto dura? Oh, nadie sabe. Oh, estamos espirituales. ¿A cuál de todos? No sé cuál tan. Pero esa hora, un reality. ¿Cuánto dura un reality? Ahí todos saben. ¿Cuánto dura? ¿Una hora? ¿Una hora y media? Consagra esa hora y media a buscar al Señor. ¿Cuánto dura ese programa favorito, y cuál sea? El que sea. O ese hábito favorito que tienes. ¿Cuánto dura? ¿Una hora y media, 2 horas? Consagra el fútbol, partido de... ¿Cuánto dura? ¿Una hora, 90 minutos? Conságralo para buscar a Dios. Toma tu cruz y consagra tu tiempo que te gusta, del cual tú te sientes, conságralo para el Señor. Renuncia a eso, renuncia a ese placer, renuncia y conságrate a buscar a Dios. Toma tu cruz, eso es lo práctico, Ese mal hábito que tú tienes, déjalo. Cuando vayas a practicar ese mal hábito, déjalo de lado y arrodíllate y busca de Dios. Cuando tengas ese mal hábito y venga y aflore y quieras hacer eso que está malo, que es pecado, déjalo de lado. Y arrodíllate y clama al Señor y pídele una palabra y léela. Y léela y búsquela. Y pídele al Señor conocimiento y sabiduría. Toma tu cruz y haz la voluntad de Dios. Y cuando escuches la voz de Dios y sepas que Dios te está mandando a hacer algo, hazlo. Aunque vaya contra
contra tu beneficio, aunque vaya contra tu comodidad. Cuando vaya contra tu comodidad y tú sepas que es la voluntad de Dios, hazla. Toma tu cruz y hazla. Cuando sepas que el Señor te dice, no tienes que hacer eso, y tú sepas que no debes hacerlo, y tú sepas que no debes practicar eso, no debes mirar eso, no debes tomar eso, cuando sepas que no debes hacerlo, toma tu cruz y no lo hagas. Por obediencia al Señor. No lo hagas. Por obediencia al Señor. Obedece al Señor y toma tu cruz. Y di, Señor, tomo mi cruz y no lo hago. Tomo mi cruz y no lo practico. Tomo mi cruz y te obedezco. Eso es lo práctico. De eso se trata. De eso habló el Señor. Lo demás es paja molida, hermano. Prosperidad, no. Eso es lo que habló el Señor. Esa es la palabra de Dios. Aquí está. Y si queremos buscar, vamos a encontrar de eso. Lleno de la Biblia de eso. Lleno de negarse a sí mismo, buscar la cruz, morir. El que pierde su vida, ese la hallará. Pongámonos de pie. Oremos al Señor.